¿Para qué fue ungido Cristo? Para ser nuestro único y supremo sacerdote, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Este texto que deberíamos de tener todos muy bien memorizado, Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Fíjense lo que dice el autor de esta epístola. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque ¿con cuántos sacrificios? Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, hemos sido hechos perfectos en Cristo. No te hace falta nada para estar bien delante de Dios. Tus pecados han sido pagados. Te has puesto a cuentas con Dios y no debes nada por causa de Cristo. Pero me encanta este texto porque aclara perfectamente una gran diferencia entre la justificación por la obra de Cristo y que no debemos nada por ese sacrificio, pero al mismo tiempo dice a los que está, ¿qué dice? Santificando en presente continuo. Entonces nos ha hecho perfectos, eso es el presente perfecto, y luego en presente continuo nos está santificando. Entonces Dios está trabajando en nosotros, pero no debemos nada. Todo ha sido pagado por nosotros, porque Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Y luego Romanos 8:34, este texto que acabamos de leer también hace unas semanas. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si en esta mañana alguien te pregunta, ¿quién te puede condenar? No que no haya razones para nuestra condenación, sí hay razones para que seamos condenados. Sí deberíamos de ser condenados. Pero al mismo tiempo, ¿quién nos puede condenar si Cristo dijo, yo voy a morir por ti? No es que no haya razones para que Víctor Cruz no sea condenado en esta mañana, hay muchísimas razones para que yo sea condenado. Pero si Cristo ha decidido morir por mí y cubrirme con su sangre preciosa, ese sacerdote maravilloso que se pone entre Dios y yo, entre la justicia de Dios y mi injusticia y mi maldad, y dice, todo ha sido pagado, no hay nada, no debes nada. Eso es precioso, encontrarnos con este oficio primero profético que nos anuncia la salvación en Cristo, y luego este oficio de sacerdote que dice, yo ofrezco mi cuerpo por ustedes, y con una sola ofrenda ustedes han sido hechos perfectos. Si hoy te mueres, ¿estás seguro a dónde vas a ir? ¿Han pensado en eso? ¿O no piensan mucho en la muerte? ¿Sí? Si hoy mueres, tienes que estar en estado de gracia, confesarte, que te den la absolución, o estás listo, que te pongan los santos óleos. ¿Qué necesitas para presentarte hoy delante de Dios? La pregunta es esta, porque sí es una pregunta muy importante. ¿Realmente mi fe está puesta en esa obra de Cristo? ¿Realmente hago mía esa obra de Cristo constantemente? ¿La recuerdo constantemente? ¿Encuentro consuelo en esa obra de Cristo constantemente? Ahí te refugias cuando vienen las dudas, porque tienen que venirnos dudas, porque pecamos demasiado. Y deberíamos de pensar, ¿realmente yo soy un cristiano? ¿Realmente con estos pensamientos, con estos deseos, con estas acciones, con todo lo que hay en mi corazón, estoy seguro de que Dios me ha salvado? Y ahí tenemos que recordar esto: nuestra salvación no es en base a lo que hay en nuestro corazón. Dios no te va a recibir en su presencia por lo que hay en tu corazón, por si hay pecado, si hay maldad, si hay egoísmo. No, esa no es la razón para ser recibidos, sino la fe que hemos puesto en la obra de Cristo. Esa es la razón por la que vamos a ser recibidos. ¿Creen ustedes esto? Seguimos con esta serie
Y mi esposa me preguntaba, ¿y cuándo se va a terminar esta serie? Le digo, hay 52 semanas en el Catecismo de Heidelberg, así es que tenemos mucho material para seguir en el Catecismo durante todo este año. Y bueno, tuvimos un pequeño paréntesis con la Semana Santa, que pudimos ir a otros textos y otras enseñanzas, pero regresamos hoy al Catecismo. Hoy vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Este es el texto en el que vamos a meditar en esta tarde. Dice Mateo 16, versículo 13 al 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esta es la palabra de Dios en la que vamos a meditar hoy. El título del sermón es Ungido para ser sacerdote, profeta y rey. Entonces, continuando con el catecismo en su sección, recuerden que estamos analizando esta parte del catecismo de Heidelberg en el que los teólogos de Heidelberg reconocen una estructura trinitaria en nuestro credo, en el credo apostólico. Y así lo decimos cada semana, cuando lo repetimos aquí antes de la comunión, siempre preguntamos, siempre hay una sección más bien en la que decimos: ¿crees en Dios el Padre? Sí. ¿Crees en Dios el Hijo? ¿Crees en su Hijo Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Esas son las tres secciones en las que siempre dividimos nuestra confesión en el credo. Y entonces los teólogos de Heidelberg decidieron que era muy útil utilizar ese orden para ir analizando la Biblia en relación a ese orden trinitario. Y seguimos en la sección del Hijo y vamos a la pregunta 31 hoy. La pregunta dice: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? La respuesta dice: porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto, consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo sacerdote, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro eterno Rey que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Esta es esta pregunta 31 y su respuesta. Y fíjense una cosa muy importante. Si analizamos la historia bíblica, especialmente la historia de Israel, hay tres tipos de personajes que deberían de ser ungidos, porque aquí se nos habla de que fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo. Y en esta idea de ser ungido es la idea que tenemos de donde provienen más bien las palabras Cristo y Mesías: ungido, enviado, santo, elegido. Esos son los significados de estas palabras: Cristo en griego y Mesías en hebreo. Pero estas palabras tienen un sentido de ser apartado para algo especial. Y recuerden ustedes que en la historia de Israel, ya lo hemos estado leyendo ahorita, los que estamos leyendo el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, recordamos que los reyes se ungían, los sacerdotes se ungían y también los profetas eran ungidos. Y entonces tenemos este inicio de la respuesta a la pregunta 31 diciéndonos: porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo. La última vez que hablé del catecismo de Heidelberg, hablamos en las preguntas 29 y 30 acerca del nombre de Jesús. Pero ahora también está este otro título que lleva el Mesías, que es Cristo, el enviado de Dios. Y fíjense lo que dice en Mateo 16 que acabamos de leer. Vamos a analizar un poquito por qué elegí este texto para hacer la base de nuestra meditación hoy. Porque dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cristo va platicando con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ese es el título que Jesús toma para referirse a sí mismo, porque recuerden que Él no quiere todavía que se sepa qué.
a estas alturas todavía de su ministerio. Él no quiere que se sepa que Él es el enviado, que Él es el Mesías. Entonces utiliza este título, el Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? Está ahí en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. No tenemos que ir ahí, pero de ahí toma Jesús este título para referirse a Él mismo antes de poder reconocer que Él es el Mesías. Entonces, ese es el título que Él toma para sí mismo y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le dicen unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces, algo importante es que el primer oficio de Cristo es el oficio de profeta, el oficio de aquel que tiene que proclamar la palabra de Dios. Y ese es el trabajo que hace Jesús. Iba por todos los pueblos, que iba predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, tienen que arrepentirse y confíen, crean en mí. Ese era el llamado que hacía Cristo. Entonces, hacer un llamado al arrepentimiento, a decir, el reino de los cielos ha llegado, ya está aquí entre ustedes y tienen que poner su confianza en mí. Así es que el primer oficio es el oficio profético y se identifica con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o con alguno de los profetas. Fíjense que en la tradición israelita, hubo 400 años entre Malaquías, desde Malaquías hasta la manifestación de Jesucristo, hubo 400 años de silencio en Israel, no hubo profecías ni hubo mensajes proféticos. Pero en esos 400 años ocurrieron muchas cosas en el pueblo de Israel. Fueron invadidos por los romanos, por otros pueblos, y en ese tiempo, en esos 400 años, se desarrolló una tradición popular en la que se veía al Mesías, a ese enviado de Dios que iba a venir a salvar a los israelitas, como un hombre en el que el espíritu de Elías o de alguno de los profetas se iba a manifestar. Así es que había esta idea como de que el Mesías, el enviado de Dios, tendría más bien ese ministerio profético que habían tenido antes Jeremías, Elías y otros. Pero realmente solamente encontramos un texto, y ahorita lo vamos a leer en Malaquías 4:5, si podemos ir a ese texto. Solamente en este texto hay un anuncio muy claro de la relación entre el enviado de Dios y los profetas. Malaquías 4:5, fíjense lo que dice. El día que yo actúe, dice el Señor, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles ¿a quién? Al profeta Elías. Entonces había esta idea de que el Mesías iba a ser un representante del ministerio de Elías. ¿Qué es lo que hizo Elías? Llamó al pueblo a arrepentirse y destruyó a los sacerdotes de Baal y llamó otra vez al pueblo a que se mantuvieran fieles al pacto que habían hecho con el Señor. Entonces, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, en esta profecía sobre el día en que el Señor le iba a dar la victoria a Israel sobre sus enemigos, se anuncia esto: voy a enviarles a Elías. Enviarles, otra vez, el enviado, el elegido, el santo, el ungido de Dios. Entonces habíamos visto esta unción en Elías y ahora esperaban los israelitas que el Cristo, el enviado de Dios, estuviera en relación al ministerio de Elías. Fíjense una cosa muy importante. Básicamente entonces estamos empezando a hablar de estos oficios o ministerios de Cristo hechos a nuestro favor, es decir, para nuestra salvación. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, los teólogos de Heidelberg eligen este texto para hablarnos de este oficio profético de Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 1, versículos 1 al 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, ¿por medio de quiénes? De los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, se convierte en otro ¿qué? En otro profeta. Y Hebreos 1:9, fíjense lo que dice. Hebreos 1:9.
Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Recuerden ustedes entonces que los profetas eran ungidos con aceite, pero los expertos siempre dicen que esta idea de ungir a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes con aceite no es otra cosa sino simbolizar ¿qué? ¿Qué simbolizaba el aceite? La obra del Espíritu Santo. Eran ungidos para que el Espíritu de Dios actuara en ellos como profetas, como sacerdotes y como reyes. Entonces, ahí está este texto de Hebreos 1:9 hablando sobre el Mesías y utilizando una profecía del Antiguo Testamento. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Entonces la primera misión del Mesías era revelarnos, como dice el Catecismo, el plan para la salvación de la humanidad. Ese plan de salvación en donde Cristo debería ser nuestro máximo también, no solamente profeta, pero también nuestro máximo sacerdote. Y esa es la palabra que después utilizaron la Iglesia Católica medieval para hablar de pontífice, la persona que está entre Dios y nosotros. Así es que nosotros entonces entendemos a Cristo como nuestro máximo profeta y nuestro máximo sacerdote. Y así dice el texto de la respuesta a la pregunta 31. ¿Para qué fue ungido Cristo? Para ser nuestro único y supremo sacerdote, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Este texto que deberíamos de tener todos muy bien memorizado, Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Fíjense lo que dice el autor de esta epístola. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque ¿con cuántos sacrificios? Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, hemos sido hechos perfectos en Cristo. No te hace falta nada para estar bien delante de Dios. Tus pecados han sido pagados. Te has puesto a cuentas con Dios y no debes nada por causa de Cristo. Pero me encanta este texto porque aclara perfectamente una gran diferencia entre la justificación por la obra de Cristo y que no debemos nada por ese sacrificio, pero al mismo tiempo dice a los que está, ¿qué dice? Santificando en presente continuo. Entonces nos ha hecho perfectos, eso es el presente perfecto, y luego en presente continuo nos está santificando. Entonces Dios está trabajando en nosotros, pero no debemos nada. Todo ha sido pagado por nosotros porque Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Y luego Romanos 8:34, este texto que acabamos de leer también hace unas semanas. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si en esta mañana alguien te pregunta, ¿quién te puede condenar? No que no haya razones para nuestra condenación, sí hay razones para que seamos condenados. Sí deberíamos de ser condenados. Pero al mismo tiempo, ¿quién nos puede condenar si Cristo dijo, yo voy a morir por ti? No es que no haya razones para que Víctor Cruz no sea condenado en esta mañana, hay muchísimas razones para que yo sea condenado. Pero si Cristo ha decidido morir por mí y cubrirme con su sangre preciosa, ese sacerdote maravilloso que se pone entre Dios y yo, entre la justicia de Dios y mi injusticia y mi maldad, y dice, todo ha sido pagado, no hay nada, no debes nada. Eso es precioso, encontrarnos con este oficio primero profético que nos anuncia la salvación en Cristo, y luego este oficio de sacerdote que dice, yo ofrezco mi cuerpo por ustedes, y con una sola ofrenda ustedes han sido hechos perfectos. Si hoy te mueres, ¿estás seguro a dónde vas a ir? ¿Han pensado en eso? ¿O no piensan mucho en la muerte? ¿Sí? Si hoy mueres, tienes que estar en estado de gracia, confesarte, que te den la absolución,
¿O estás listo? Que te pongan los santos óleos. ¿Qué necesitas para presentarte hoy delante de Dios? La pregunta es esta, porque sí es una pregunta muy importante. ¿Realmente mi fe está puesta en esa obra de Cristo? ¿Realmente hago mía esa obra de Cristo constantemente? ¿La recuerdo constantemente? ¿Encuentro consuelo en esa obra de Cristo constantemente? Ahí te refugias cuando vienen las dudas, porque tienen que venirnos dudas, porque pecamos demasiado. Y deberíamos de pensar, ¿realmente yo soy un cristiano? ¿Realmente con estos pensamientos, con estos deseos, con estas acciones, con todo lo que hay en mi corazón, estoy seguro de que Dios me ha salvado? Y ahí tenemos que recordar esto: nuestra salvación no es en base a lo que hay en nuestro corazón. Dios no te va a recibir en su presencia por lo que hay en tu corazón, por si hay pecado, si hay maldad, si hay egoísmo. No, esa no es la razón para ser recibidos, sino la fe que hemos puesto en la obra de Cristo. Esa es la razón por la que vamos a ser recibidos. ¿Creen ustedes esto? A mí me cuesta trabajo creerlo, A mí me cuesta trabajo creerlo. Siempre pienso que es mi desempeño el que tiene que ver con la seguridad que debería de tener de mi salvación. Pero imagínate qué miserable sería yo si pusiera mi fe y mi esperanza en lo que hay en mi corazón. Y qué horrible y qué miserable serías tú si pones tu fe para la salvación en lo que hay en tu corazón. ¿Quién podría ser salvo hoy? ¿Quién de ustedes podría estar seguro de su salvación hoy? Si la seguridad de esa salvación estuviera en lo que hay en tu corazón. Seríamos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, los más miserables de todos. Los más miserables de todos. Si crees que por lo que hay en tu corazón y por lo que tú haces te vas a salvar. Pero no, Cristo dice: yo soy el sacerdote, yo fui ungido primero como profeta, luego fue ungido como sacerdote para hacer esta obra, y que con un solo sacrificio sea suficiente para limpiarnos de nuestra maldad. Pero la salvación, fíjense una cosa, no tiene solamente una dimensión personal. Es decir, no solamente Cristo vino a salvarnos en lo personal, entonces yo recibo esa salvación que Cristo me ha dado, acepto que su sangre fue derramada por mis pecados, y entonces ya estoy en una buena relación con Dios, y de eso se trata la fe cristiana. Nos falta otra dimensión, y es la dimensión en la que Cristo fue ungido como rey también, porque establece su reino. Y entonces la redención no solamente es personal, no solamente es individual, pero la redención también es corporativa. La redención también tiene que ver con un pueblo que Dios ha levantado para Él, y con un establecimiento de su reino sobre toda la creación. Entonces hay dos dimensiones que debemos de ver en estos oficios de Cristo, como el ungido de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Profeta nos anuncia la salvación, sacerdote se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, pero luego viene el oficio de rey. Y entonces Cristo está reinando y se intercede por nosotros como sacerdote, pero también está gobernando en todas las circunstancias sobre nuestra vida. Dice el Catecismo: Cristo intercede continuamente delante del Padre por nosotros para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Fíjense una cosa, nos gobierna por su palabra. He estado pensando mucho en estos meses sobre cómo nos gobierna Dios. Fíjense, aún en nuestra imperfección y nuestra desobediencia. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes de su último, de la última vez que desobedecieron a Dios voluntariamente. No tienen que decir qué es. Solamente mi pregunta es una pregunta inocente. ¿Se acuerdan de la última vez que desobedecieron a Dios voluntariamente? Rafa, para ti fue, me imagino, hace 2 o 3 semanas. Está bien, gracias a Dios. Mi hermanita, no te preocupes del nombre, pero lo importante es cuándo fue la última vez que pecaste voluntariamente. Ludi, hace 2 horas, dice alguien el otro día, ¿no?
Pero voluntariamente, aquí la palabra clave es voluntariamente. ¿Te das cuenta que cada vez de que pecamos lo hacemos delante del rostro de Dios? Que lo hacemos en su presencia, en su cara, pecamos. Y luego como cristianos, ¿qué pasa después de que descaradamente? ¿Qué haces? Te sientes muy mal, confiesas tu pecado, te arrepientes, le compras flores a tu esposa para que te perdone. ¿Qué hacen? Tratamos de restituir lo que hicimos mal, tratando de portarnos otra vez bien. Porque fíjense una cosa, a pesar de nuestra forma tan horrible, descarada de pecar en contra de Dios, por el hecho de que estamos en Cristo, no podemos evitar saber que hemos pecado y no podemos evitar sentirnos culpables, no podemos evitar sentir que somos miserables y que hemos fallado delante de Dios. Y eso es porque estamos viviendo bajo su señorío. Algunas veces pensamos que vivir bajo el señorío de Cristo es solamente cuando obedecemos a Dios. Solamente cuando obedezco a Dios estoy bajo su señorío. Pero no, también estamos bajo el señorío de Cristo cuando pecamos, vemos nuestra miseria y tenemos que ir otra vez a la cruz. Y otra vez a la cruz, y otra vez a la cruz, y 1000 veces a la cruz. Y ahí estamos viviendo bajo el señorío del Señor y bajo el señorío de Cristo, aún en nuestra miseria y desobediencia y rebelión en contra de Dios. Somos rebeldes que nos sometemos voluntariamente a la fuerza al señorío de Cristo. ¿Hay rebelión en tu corazón y en mi corazón? ¿Eres rebelde? ¿Eres desobediente? Yo sí lo soy. Y sin embargo, al mismo tiempo, voluntariamente me someto otra vez a Dios, me arrepiento de mi pecado, pido perdón a Dios, me apropio de la sangre de Cristo y continúo bajo el señorío de Cristo. Aún en mi desobediencia, aún en mi pecado, estoy bajo el señorío de Cristo. ¿Te das cuenta lo que es ser cristiano? Es como por eso tenemos que entender el concepto de la adopción. Un hijo no pierde su carácter de hijo porque desobedece. Vive bajo ese cuidado paternal de Dios. Vive bajo el cuidado de su padre aunque falle. Y así nosotros nos sometemos a este orden que tenemos que comprender mejor, porque a veces pensamos, no, si desobedecí a Dios y me arrepiento, ya no estoy viviendo bajo el señorío de Cristo. Sigo viviendo bajo el señorío de Cristo, sigo bajo el cuidado paternal de mi Padre Celestial por causa de Cristo. Nunca me he salido de su señorío. ¿Se entiende esto? Pero a veces pensamos que no. Creemos que ya nos salimos de su señorío como cristianos, como si saliéramos de su señorío y regresáramos a su señorío. Siempre estamos bajo su señorío porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, porque nunca perdemos nuestro carácter de hijos. Cristo intercede continuamente delante del Padre por nosotros y fue ungido para ser nuestro eterno Rey que nos gobierna por su palabra y su Espíritu y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Vamos a Mateo capítulo 28, 18, este texto que también hemos repetido muchas veces cuando hablamos de la gran comisión. Mateo 28, versículo 18. Fíjense lo que dice. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ¿se me ha dado toda qué? Autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo fue ungido para gobernar, para tener toda autoridad. Y Juan capítulo 10, el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, ¿qué dice? Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano.
Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Él tiene toda autoridad para salvarnos, y dice el catecismo, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si Dios ha decidido tomarte de la mano, si Dios ha decidido perdonarte y tomarte de la mano, ¿podrás perderte? ¿Podrás separarte de Él? ¿Están seguros? Algunos de ustedes son muy pecadores. ¿Podrás evitar que Dios te salve? ¿Están seguros de eso? ¿Qué lucha tenemos con esto, no? Porque entonces parece como que entonces podemos vivir como queramos, pecar como queramos y hacer lo que queramos y recibir esa gracia. Pero déjame decirte eso, si alguno recibe la gracia, si alguno piensa en la gracia de Dios y esa gracia le hace ser más malo, y esa gracia le hace endurecer más su corazón, y esa gracia le hace pensar que Dios puede soportar un corazón no arrepentido, esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Sabes lo que pasa si realmente has nacido de nuevo? Si realmente eres un cristiano, que cada vez que admiras esa gracia, que cada vez que aquilatas esa gracia, más ganas tienes de arrepentirte, más ganas tienes de odiar tu pecado, más ganas tienes de cambiar, si realmente has nacido de nuevo. No se preocupen y no digan, no enseñes esto, Víctor, porque entonces la gente va a pecar más. Si la gente habla de la gracia y pecan más, es problema de Dios y de ellos. No es problema de nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de la gracia y decirles a las personas que son perdonados por gracia y que nunca, y que si Dios los ha salvado y que si Dios les ha tomado de la mano, nunca van a poder apartarse de Él, porque son ovejas compradas por Él. Y dice este texto, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Las que son mías nunca podrán ser arrebatadas de mi mano. Y alguien podrá decir, bueno, pero entonces las ovejas que realmente son de Cristo son ovejas obedientes, son ovejas que nunca fallan, son ovejas que son fieles a Él. Entonces no hay nadie que sea oveja de Cristo, si ese es el concepto, si es más bien la condición para ser de Él. Porque no conozco a ninguna persona que se diga cristiano que no peque, que no falle en pensamiento, en palabra o en obra. Hay personas que creen esto, que creen que las ovejas verdaderas nunca pecan. ¿Cómo puede alguien pensar eso? ¿Que no ha visto su propio corazón? ¿Que no ve cómo es esa misma persona? Qué preciosa promesa tenemos aquí. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si Dios te ha salvado, nunca te dejará. Te va a disciplinar, eso sí, me va a disciplinar a mí también. Me va a confrontar y te va a confrontar a ti. Me va a consolar a mí y te va a consolar a ti. Pero nunca, nunca, nunca seremos rechazados si estamos en Cristo. Qué preciosa promesa. ¿Tendrá Dios que hacer algo con el hijo desobediente? ¿Con la hija desobediente? ¿Tendrá que hacer algo? ¿Tendrá Dios que intervenir en nuestras vidas? Ah, claro que sí. De que va a intervenir, va a intervenir. De que va a hacer algo para corregirnos, va a hacer algo para corregirnos. Porque si somos hijos, entonces nos trata como hijos y por eso nos corrige. Y dice, pero si no eres hijo, si eres bastardo, entonces no te corrige. Entonces, qué cosa maravillosa esta, que Dios va a hacer todo lo que sea necesario para salvarnos de nuestra condición. Y lo ha hecho ya por el oficio de profeta, nos ha anunciado la salvación y hemos creído en esta salvación. Ha sido ungido para ser nuestro sumo sacerdote y ha ofrecido su propio cuerpo para el perdón de nuestros pecados, y eso es suficiente. Y ahora también ha sido ungido como rey para gobernar sobre nosotros en toda circunstancia. ¿Qué nos hace falta si tenemos a Cristo? Tenemos todo lo que necesitamos para ser salvados. ¿En qué vas a poner tu confianza? ¿En dónde va a estar tu confianza? ¿En la vacuna? ¿En la iglesia, en el pastor, en la 4T, en que el PRI regrese al poder? ¿En qué vas a poner tu confianza? ¿Dónde va a estar tu confianza hoy?
¿A dónde vamos a ir a refugiarnos? ¿A dónde vamos a encontrar consuelo para nuestro temor, para nuestro miedo, para nuestra vergüenza? ¿A dónde vamos a refugiarnos hoy si tenemos este Salvador que ha sido ungido para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey? Qué preciosa salvación la que nos ha sido dada. Y así, pensando en esto, en que Cristo nos ha salvado, también fíjense cómo el catecismo, me encantó esta segunda parte. Nunca había pensado en esto, cómo los oficios de Cristo ahora son aplicados a nosotros en nuestro ministerio como cristianos, como hijos de Dios, en personas que han nacido de nuevo. Ahora estos oficios de Cristo son también nuestros oficios. Fíjense lo que dice la pregunta 32. ¿Por qué te llaman cristiano? ¿Por qué a ti te llaman cristiano? La respuesta: porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción. ¿Participante de qué? De su unción. La misma unción de Cristo es mi unción. El mismo espíritu que operó en Cristo es el espíritu que opera en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué has sido ungido tú? Para que, como Cristo fue profeta, tú seas un profeta y confieses su nombre. Y luego, número 2, y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, así como Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Ahora nosotros nos ofrecemos en sacrificio vivo y agradable. Y que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia limpia y buena, y que después de esta vida reine con Cristo. También voy a reinar con Cristo. ¿Se dan cuenta qué precioso? Los oficios de Cristo ahora son también nuestros oficios, y nosotros confesamos a Cristo, proclamamos a Cristo, nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y estamos muriendo a nosotros, y también tenemos la promesa de que vamos a reinar con Cristo. Somos participantes de la misma unción de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando iba yo a la iglesia presbiteriana y muchas personas se escapaban al centro cristiano, que era una iglesia carismática, hablaban de la unción del centro cristiano. Qué chido, qué padre, qué presencia del Espíritu Santo. Y yo así me decía, como buen refrigeriano, pues ¿qué es eso? ¿Qué es? Y entonces ya finalmente fui también, me escapé al centro cristiano, porque también era un pecado, o sea, escaparte a otra iglesia. No debías de hacer eso. Y entonces ya vi que era unción. Era cantar 1 hora y media, 2 horas, saltar, gritar, aplaudir. Y luego de eso, pues sales después de eso increíblemente descansado, te desahogaste. Y digo, wow, qué presencia del Espíritu. Yo pensaba que sí, que era eso. Y muchas personas piensan que esa es la unción, que esa es la presencia del Espíritu. Sentirte desahogado, que pudiste expresarte y que saliste y estás súper cansado, y la camisa sudada de tanto danzar, remolinear. Pero no es eso. Es esta presencia del Espíritu Santo que nos convence de nuestra condición miserable y nos da la alegría de que tenemos un Salvador que es Cristo Jesús. Y aún en el culto más tradicional, con himnos del siglo XVII, la unción del Espíritu Santo va a trabajar en nuestros corazones, en nuestras vidas. No tiene nada que ver con la forma del culto. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevándonos a la convicción de que necesitamos un Salvador y llevándonos a la convicción de que Cristo es ese Salvador que necesitábamos. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25 al 27. La primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículos 25 al 27. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Esta es la promesa, que es la vida eterna. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? Esa unción. ¿Qué es lo que dijo Cristo que iba a enviar cuando Él se fuera? El Espíritu Santo, que estaría ¿con quiénes? Con nosotros. Dice, por eso esa unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dijo Jesús,
¿nos va a guiar a qué? Nos va a guiar a la verdad, nos va a recordar todo lo que Cristo nos enseñó. Y esa unción, dice San Juan, es auténtica y no es falsa, y les enseña todas las cosas. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Permanezcan en Él y como Él les enseñó. Y dice en Hechos 2:17, en esta profecía del profeta Joel, Hechos capítulo 2, versículo 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, es decir, ungiré a todo el género humano. ¿Qué es lo que pasó en el día de Pentecostés y es lo que pasa en la iglesia? El Espíritu Santo va a China y va a Japón y viene aquí y va a África y está con todos los que confiesan que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Esta unción para todo el mundo: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. También el ministerio profético de Cristo es nuestro ministerio profético. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Entonces, ¿para qué recibimos la unción del Espíritu Santo de acuerdo a la respuesta que estamos leyendo? Es exactamente un paralelismo de los oficios de Cristo, y primeramente para que le confesemos, lo cual es el producto del ministerio profético de Cristo. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, para salvarnos. Tenemos que confesar a Cristo. Y este texto de Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mismo oficio profético de Cristo ahora lo tenemos nosotros. ¿Y qué hace la iglesia? Proclama las buenas noticias del Evangelio. Pero también somos transformados, cambiados y santificados por esa unción, por esa obra del Espíritu Santo. Y dice el Catecismo: y fuimos ungidos también nosotros por el Espíritu Santo para que nos ofrezcamos a Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1, solamente voy a utilizar ese texto. Romanos 12, versículo 1. Y dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, fíjense cuál es la motivación para actuar, es la misericordia de Dios, voltear a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Y por esa misericordia les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjense, pudo haber dicho el apóstol Pablo: hermanos, tomando en cuenta que viene el juicio y que vamos a ser mandados al infierno, arrepiéntanse. Fíjense que no dice eso. No dice eso. ¿Qué dice? Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Eso es lo que un hijo de Dios comprende. Si tú, Señor, me quieres perdonar, ¿por qué quiero hacer lo malo? Y que esa verdad sea lo que vaya cambiando nuestros malos hábitos, y que sea lo que nos lleve al arrepentimiento, y que sea lo que nos lleve a una transformación profunda de nuestra voluntad, de nuestros deseos. Si tú me quieres perdonar otra vez más, ¿por qué quiero yo hacer lo malo otra vez? ¿Por qué quiero yo estar en esto que no te agrada? Si tú quieres perdonarme, es lo que dice el apóstol Pablo. Eso debería de ser fundamentalmente nuestra motivación para obedecerle. Y también entonces finalmente somos ungidos por el poder del Espíritu Santo para morir a nosotros mismos. Y que luchemos, dice el Catecismo, contra el pecado y el diablo. Y después de esta vida, mientras luchamos contra el diablo, contra nuestro pecado, al final, después de esta vida, reinemos con Cristo sobre, fíjense cómo dice el Catecismo, sobre toda la creación. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 34, este texto que nos habla sobre a qué deberíamos dedicar nuestras vidas los cristianos. Deberíamos de dedicarnos a trabajar por la justicia, por los que sufren, a minorar el dolor de los que están pasándola mal. Dice versículo 34 de Mateo 25: entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El rey les dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿Cuál es nuestra herencia?
Dice, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ser cristiano es saber que reinaremos con Cristo y que venceremos finalmente el pecado, al diablo y a la muerte. ¿Se dan cuenta que algo que me gustó muchísimo de este estudio que hice? No sé si ustedes se beneficiaron de algo, pero yo me beneficié mucho al preparar este sermón. Nunca había pensado en los oficios de Cristo como los oficios de nosotros. Tenemos exactamente los mismos oficios de Cristo en nuestra justificación, en nuestra santificación y en nuestra esperanza en la vida venidera. Proclamamos a Cristo, confesamos a Cristo, ministerio profético. Nos ofrecemos a Dios en sacrificio vivo y santo y morimos a nosotros mismos cada día en arrepentimiento, el ministerio sacerdotal. Y luego esperamos reinar con Cristo, pero ya estamos reinando con Cristo, dice el apóstol Pablo. Ya están reinando, no les falta nada. Estamos sentados con Cristo, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué te falta en esta mañana? ¿Qué Salvador tenemos? Qué precioso saber que nada nos puede apartar de su mano. Nada te puede apartar de su mano. ¿Te da consuelo esto? ¿Qué más quieres? Está preciosa estas promesas de salvación y lo que Dios ha hecho y en lo que nos ha convertido. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en esta mañana, al recordar estos oficios para los que Cristo fue ungido, entendemos que nuestra salvación, Señor, es real y que no puede fallar. Padre, no hay nada que nos aparte de tu mano. Si tú has decidido que seamos tuyos, ¿quién puede impedirlo? Pero te damos gracias también que nosotros ahora hemos sido establecidos en este mundo para ejercer estos oficios, para vivir estos oficios de Cristo. Padre, que seamos fieles en predicar a Jesucristo, que seamos fieles, Señor, en morir a nosotros mismos, en renunciar a todo lo que nos estorba en nuestras vidas para agradarte. Y Señor, que seamos sostenidos en esta esperanza de que un día nos levantaremos y la muerte, la enfermedad, la vergüenza y todo lo malo, el temor y todo lo que lastima nuestros corazones habrá desaparecido y reinaremos junto con Cristo. Señor, qué precioso es el Evangelio, qué hermoso es el mensaje de la salvación. Bendícenos, bendice a tu iglesia y fortalécenos en esa fe puesta solamente en Cristo Jesús, en nadie más. En su nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén.